Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Tenemos dos temas para repasar en el día de hoy, pero creo que el que se lleva todas las miradas tiene que ver con lo que se conocía ayer en la mañana de nuestro país, con esta liberación de rehenes, pero más allá de eso, con la imagen de Donald Trump, ¿no? Que terminó siendo sin dudas el que se llevó todas las miradas y todas las fotos. Bueno, sí, ya lo había adelantado Trump después de la Asamblea General de la ONU, ¿no? Por allá todavía en septiembre, de que se venían cosas respecto a la situación del conflicto de Gaza, y era, digamos, su propuesta, ¿no? Sí. Su plan, que se lo presentó en su momento a Israel y después a Hamas, con una negociación por lo menos inicial, digamos, era un plan de 21 puntos, pero la verdad es que se vio en 3 fases, que eso fue lo que empezaron a firmar los países. Ajá. En esta cumbre que se hizo, ¿no? En Egipto, sí, en la península del Sinaí. Y bueno, un evento donde Trump fue la gran figura, ¿no? Donde asistieron la mayoría de los principales líderes europeos, ¿no? Estamos hablando del canciller alemán, de Macron, del primer ministro británico, Pedro Sánchez de España, sí, Giorgia Meloni, y obviamente los principales países árabes, ¿no? Representantes de Emiratos Árabes, Qatar, bueno, el mismo Erdogan, ¿no? Que siempre decimos que es un tapado, pero siempre aparece, ¿no? En las principales planas. Y obviamente el anfitrión Al-Sisi, ¿no? El presidente de Egipto, que bueno, marcó esta posición de Trump como, si se quiere, peacemaker, ¿no? Creador de acuerdos de paz, pero hay que tener en cuenta que no deja de ser un acuerdo muy táctico, ¿no? Sí. Muy mirado en el corto plazo, primero por la situación y la destrucción del conflicto en Gaza, y también hay que tener en cuenta, digamos, cómo suelen ser estos tipos de acuerdos de paz. En general hay un primer momento de desarme, sí, de desmovilización, un segundo momento de implementación de los acuerdos de paz, donde ya empiezan a haber construcción, si se quiere, de instituciones políticas más estables, y búsqueda de justicia, que acá también va a ser un punto muy polémico a negociar entre ambas partes, entre los palestinos y los israelíes, y también lo que viene a ser el perdón y la reconciliación, sí, entre dos sociedades que históricamente se han enfrentado, ¿no? Y esta primera fase tenía más que nada que ver con cierto retroceso de Israel, sobre todo salir de los principales, sí, centros urbanos, pero sigue controlando más del 50% de la franja de Gaza. Bien, y obviamente esta liberación de los rehenes, como bien habías mencionado vos hace unos instantes, de 3 argentinos, y principalmente 20 rehenes vivos, pero también están en proceso de, sobre todo de Hamas, de entregar los cuerpos de los rehenes fallecidos, y que ahí ya empiezan las rispideces, por lo menos en la tarde de ayer de Argentina ya empezaron, porque Hamas entregó solamente 4 cuerpos. Son 28 en total. Y son 28 en total, entonces también está esa cuestión, ¿no? Porque si nos basamos en el derecho internacional humanitario, a la hora de fallecer, digamos, ya sean civiles o soldados, lo que tiene que hacer, en este caso Hamas, es identificar dónde van a estar enterrados esos cuerpos. Claro. Y parece que esa información no está. E incluso ahí se redobla el problema, porque parte de esos cuerpos no los tenía Hamas, los tenía otras milicias dentro de la Franja de Gaza, sí, que no están, digamos, en este acuerdo. Y es también ahí donde hay bastantes rispideces, y siempre la entrega, digamos, de los, sí, cuerpos, al ser un tema humanitario, suele ser uno de los puntos en los cuales se suelen romper estos tipos, sí, de acuerdos de paz. Es una tensa calma la que hay entonces. Sí, y también Israel denunció hace unas horas de que se violó el alto al fuego, ¿no? Por parte de Hamas, entonces hay, digamos, cierta desconfianza entre ambas partes, sí, y recordemos que el acuerdo de enero del año pasado se había roto justamente por el mismo tema, ¿no? Por la entrega de los rehenes fallecidos. Bueno, habrá que esperar, ¿no? Cómo se desarrolla en los próximos días y en los próximos meses, ¿no? Sí. Esto, que igual de todas maneras decías, es una cuestión estratégica a la cual Donald Trump sin duda le ha sacado un provecho enorme. Sí, fue una cumbre donde él fue el centro, el foco de atención, ¿no? Donde prácticamente le dijo al Parlamento de Israel de que hay que darle un indulto a Netanyahu por todas las acusaciones que tiene encima. Sí. Él siendo el centro de atención ya en Egipto, ¿no? Recibiendo a todos, sí, los mandatarios para saludarlo a él, ¿no? En ese sentido... Una cosa impensada. Sí, es un showman, ¿no? Bien al perfil de Donald Trump. Sí. Bueno, veremos cómo continúa esto. Por lo pronto, las familias felices por haber recibido a sus familiares de estos 20 rehenes,
que se mantenían con vida después de lo que fue aquella masacre de octubre del 2023, después de 2 años, vuelven a sus hogares y ahora esperando, ¿no?, las distintas etapas, como decía Joaquín, que se vayan cumpliendo. Algunas que van a generar polémica y que van a generar más rispideces, ¿no? Sí, la segunda ya de por sí es algo que la letra chica no existe, digamos, porque implica desmovilizar totalmente a Hamás, que jamás entregue las armas, pero jamás no lo va a hacer hasta que no se cree y a Israel reconozca y la comunidad internacional en su conjunto reconozca un Estado palestino. Digamos, ya es un punto muy complejo. Otro punto importante es que, bueno, está bien, Hamás deja las armas, Israel tiene que aceptar, dar indultos a determinadas personas de Hamás, ¿bien? Y permitirle un salvoconducto para retirarse con vida, que eso también, digamos, en la sociedad israelí es muy difícil, y sobre todo para la coalición gobernante, ¿no?, que apoya a Netanyahu, también es algo muy difícil de aceptar. Y bueno, también lo que tiene que ser la reconstrucción política, que ahí parece que va a haber una junta de paz que va a estar encabezada por el ex primer ministro británico Tony Blair, pero que tampoco hay demasiados detalles, y que después se le tiene que entregar el poder a la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por Mahmoud Abbas, que estuvo, digamos, en Egipto, pero que también es otro punto que Israel es muy difícil hoy pensar que lo puede aceptar. Vamos a dejar de lado Medio Oriente para meternos en esta referente de la política venezolana, Corina Machado, que, bueno, sin dudas ha sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Ella que está, bueno, en el exilio. Sí. Bueno, sí, digamos, ella está en la clandestinidad, específicamente en el exilio. Quien está es Edmundo González, ¿no?, que está allí en España. Javier Milei en su momento lo ha visitado. Y que, bueno, un premio Nobel muy controvertido justamente por Donald Trump, ¿no?, que lo quería para él. Incluso el portavoz de la Casa Blanca dijo de que Noruega o el comité del premio Nobel priorizó la política sobre la paz, ¿no? Vladimir Putin dijo de que también el premio Nobel se lo merecía Donald Trump, ¿no? Esto es algo bastante interesante. En esa situación, digamos, incluso Corina Machado, hablando con los medios, mencionó que hasta le dijo a Donald Trump si no lo quería él, pero después puso paño frío sobre el asunto Donald Trump y se organizó su propia cumbre, ¿no?, como veníamos hablando recién. Que bueno, este tipo en los últimos años el comité del premio Nobel, sobre todo de la paz, viene otorgando el premio a opositores políticos de gobiernos autoritarios. Ya hace unos años se lo otorgó a varios opositores rusos, también de Bielorrusia. Y bueno, en este caso ya fue el turno, ¿no?, de Venezuela y de María Corina Machado, de que recordemos, ¿no?, a principio de año incluso estuvo encarcelada, luego de unas manifestaciones, y que también marca, ¿no?, lo que viene a ser una estrategia de mayor foco de atención sobre el gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo a partir de los últimos meses con la presencia del Comando Sur estadounidense, ¿no?, para presionar al gobierno de Venezuela sobre su propia subsistencia. Ya se ha intentado de todo, ¿no? Elecciones, confiar en Maduro y no salió bien, como sucedió en julio del año pasado. Máxima presión, como fue el primer Donald Trump, y ahora lo que viene a ser, ¿no?, esta exposición un poco más mediática, ¿no?, con este premio a María Corina Machado y, ¿no?, esta diplomacia de las cañoneras, como era a principios del siglo XX la diplomacia estadounidense con América Latina. Bueno, se estima que la hija, ¿no?, va a recibir el Premio Nobel de la Paz. Sí, eso es lo que se estima, digamos, porque Machado, de nuevo, está en la clandestinidad, y es una persona muy vulnerable. Incluso en estas últimas horas en Colombia, en Bogotá específicamente, varios opositores fueron atacados, ¿no? Entonces esto también marca que los opositores venezolanos están en una situación muy sensible, muy compleja a la hora de querer exponerse, ¿no? Y también hay que tener en cuenta las estrategias, ¿no?, que tiene María Corina Machado, porque lo cierto es que parece que últimamente hay mayor alineación con lo que viene a ser esta posición de los Estados Unidos, ¿no?, respecto a situar el flota del Comando Sur, tropas de los Marines aproximadamente, va aumentando, ya son más de 10.000 tropas disponibles en frente de las costas de Venezuela, y que habrá que ver, ¿no?, digamos,
ya solucionado el tema del Medio Oriente, seguramente el foco de Donald Trump por su política migratoria y las elecciones de medio término del año que viene va a ser Venezuela. Venezuela que sigue todavía con las reminiscencias de la Navidad, así que... Sí, también, ¿no? Culturalmente suelen empezar a partir de septiembre, octubre a prepararse. Bueno, veremos qué es lo que ocurre de aquí en adelante. Joaquín, muchísimas gracias, como digo siempre, ¿no? Por ayudarnos a comprender qué pasa fuera de las fronteras de la República Argentina. ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Dale, gracias.